Estas son las noticias de Venezuela. El único diario que hemos podido abrir en esta mañana de Caracas, el diario 2001, ilustra su primera página con este titular: Gasolina estrena nuevos precios y modo de surtido. El vicepresidente sectorial para el área económica, Tarek El Aissami, además ministro del Petróleo, no lo dicen acá, informó que en 1.368 estaciones de servicio en todo el país se venderá el combustible subsidiado a 5.000 bolívares por litro. Se llevará un control mediante la plataforma Patria, con la finalidad de que los autos echen solo 120 litros al mes y las motos 60 litros cada 30 días. El transporte de pasajeros y de carga no pagará. Se habilitarán 200 bombas de gasolina para cancelar en petros o divisas a un costo de $0.50 el litro, sin límite alguno. El subsidio se suministra según el último número de la placa, los lunes 1 y 2, martes 3 y 4 y así sucesivamente. En cada bomba habrá personal del Instituto Nacional del Tránsito Terrestre y PDVSA para atender cualquier contratiempo con los papeles y el registro de los vehículos. En las bombadegones o gasolineras donde se expenderá en verdes, bombadegones, se expenderá en verdes, el horario será entre las 6 de la mañana y la medianoche. Quienes aún no hayan hecho el registro del auto en el sistema Patria o el INTT lo podrán concretar en los próximos días. Esto cuando el dólar oficial está en 198.110 bolívares con 59 céntimos, por encima del paralelo, que está en 196.268,88. ¿Qué hay detrás de esta situación de la gasolina? Juan Guaidó ha reaccionado con vehemencia y en un tuit dijo: el ladrón y destructor de la industria petrolera hizo que pasemos de tener la gasolina más barata del mundo a la más cara. Todos conocemos ya este esquema, se va a duplicar el bachaqueo por combustible. Te hago un llamado a rebelarte, a visibilizar y a difundir tu protesta. Está llamando, pues, a las calles de nuevo, aunque sin un plan preciso, pero eso es lo que de hecho está haciendo. En otro tuit de Juan Guaidó: tenemos el deber de avanzar en la única opción para vivir con dignidad en Venezuela, salir de la dictadura y conformar el gobierno de emergencia nacional. Hemos intentado todo y lo seguiremos haciendo. No vamos a dejar a nadie atrás, debemos y vamos a acompañarlos a todos. Citó: las burlas de la dictadura deben definir un rumbo para nuestro país, para nuestra actitud y la de todos los sectores. Llamamos a acompañar a cada uno de los que exigen y protestan en Venezuela. Pretenden arruinar el destino del pueblo venezolano y no lo vamos a tolerar. Se pretenden burlar como lo hacen enviando cisternas a quienes no tienen agua, como se burlan de quienes no tienen gas y tienen que cocinar con leña, de los que necesitan electricidad para poder sobrevivir, de quienes quieren ver una señal de televisión. Es intolerable. Y por otra parte, tenemos acá, con relación al tema de la gasolina, que esto va a dar pie al bachaqueo y la corrupción. A ver, según Omar Lugo de El Estímulo, la gasolina es otro Cadivi en la Venezuela chavista. El régimen de Nicolás Maduro dolarizó y privatizó parte del mercado de gasolina en Venezuela, ratificó un escandaloso subsidio a los combustibles y estableció un racionamiento con control social, pero el nuevo mecanismo apunta a fortalecer un corrupto mercado negro, similar al que ocurrió con el dólar en tiempos de Cadivi y el sistema de cambio preferencial. De manera pues que hacia donde vamos es una situación por demás compleja y complicada, y no pareciera que vamos a tener alivio alguno.
Tenemos también que los tanqueros iraníes regresan a su país después de descargar combustible en Venezuela. Esto lo informa su noticiero. Y en una información reciente que nos daba Francisco Monaldi, tenemos que Irán afirma, esta información viene desde Dubái por Reuters, y Irán afirma que ya está listo para continuar con más envíos de combustible a Venezuela. Es bueno precisar que no se sabe cómo se canceló. Maduro solo dijo, por esto pagamos, con esto pagamos en dólares a Irán, y por lo tanto tenemos que cobrar la gasolina, más no especificó de dónde salieron esos dólares, cuántos fueron, cómo fue toda esta situación. Y es lo que tenemos por ahora. En otra información, antes de cerrar las noticias de Venezuela, Beatriz Adrián denuncia en un tuit reciente, denuncian que Yosnar Baduel, el hijo del general Baduel que capturaron en la operación Gedeón, ha ingresado 4 veces al hospitalito militar por asfixia que se habría generado por presuntas torturas con agua. En Twitter su familia está pidiendo fe de vida, pues no han podido verlo. Esto sin duda es grave. El reloj indica en este momento las 7:16 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. América Latina supera el 1.000.000 de casos de COVID-19, la mitad de ellos en Brasil. Hablando de Brasil, partidarios y detractores de Bolsonaro se enfrentan en medio de la pandemia. Grupos partidarios y detractores del presidente brasileño se enfrentaron ayer domingo en violentos disturbios que mezclaron las crisis política y sanitaria que vive Brasil. Los incidentes más graves ocurrieron en la avenida Paulista, en el corazón de Sao Paulo, donde el bolsonarismo exigió el cierre del Parlamento y la Corte Suprema y una intervención militar, nada menos. Pero se encontró con un numeroso grupo que había convocado una protesta en defensa de la democracia. México supera a China en contagios de coronavirus. El gobierno de México registró 84.627 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, de acuerdo a los datos difundidos por el subsecretario de Salud. Con esta cifra, México supera a China, que cuenta con 84.119 contagios, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. En El Salvador, el problema es el tiempo. La tormenta Amanda dejó ayer domingo 14 muertos, viviendas destruidas o inundadas y cortes de electricidad en El Salvador, donde el gobierno decretó el estado de emergencia antes de perder fuerza la tormenta al entrar en Guatemala, donde también causó estragos. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, anunció la destitución del ministro de Minería de su país, Fernando Vázquez, tras sus expresiones racistas, al haber afirmado que no tiene los requisitos físicos para pertenecer al movimiento al socialismo, al partido MAS, porque él es blanco. Como presidenta, he decidido la destitución del ministro Vázquez por sus expresiones racistas. En este gobierno no se acepta corrupción ni discriminación alguna. Bolivia es una familia donde todos somos iguales, dijo la presidenta Áñez en su cuenta de Twitter. El exministro Vázquez se disculpó, pero ya un poco tarde. Chile ya pasó los 1.000 muertos por coronavirus y roza los 100.000 contagios. El país vio crecer sus números de afectados por la pandemia de forma exponencial las últimas 2 semanas. Santiago de Chile concentra el 80% de los casos y tiene ocupadas el 96% de las camas de terapia intensiva. Hay una polémica abierta. ¿Quiénes endeudaron a la Argentina? El equipo financiero a cargo de autorizar ese pago aún recuerda el momento. Debían ponerle su firma a un desembolso del Estado por casi 7.000 millones de dólares. Eso ocurrió en abril del 2017 en plena gestión de Mauricio Macri y fue la erogación más grande que se recuerde de la tesorería argentina. El dato menos conocido es que se usó para cancelar
Una deuda contraída en las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, incluida una parte de los bonos empleados para pagarle a la española Repsol por la estatización de YPF. Curiosidades de la continuidad estatal. Una de las medidas más aplaudidas en la gestión anterior fue afrontada bajo la administración de Cambiemos. Y ya que estamos en la Argentina, el Clarín en Buenos Aires titula en esta mañana: Aerolíneas Argentinas suspende a unos 8.000 empleados y define un recorte en sus salarios. Estas son las consecuencias de la pandemia. Y en el Financiero en Ciudad de México nos dicen que la popularidad del señor López Obrador ha caído 8 puntos, pero sigue siendo altísima, 60% de aprobación. Son las 7:20 de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el mundo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda del día de hoy la vamos a comenzar en la ciudad de Caracas, conversando con el economista experto especializado en petróleo, Luis Oliveros, a propósito del aumento de la gasolina. ¿Qué implica esto para Venezuela, para nuestro país, en líneas generales? De Caracas vamos a ir a Miami para conversar con Frank Mora, quien es profesor de Política y Relaciones Internacionales en FIU, y él fue subsecretario adjunto para el hemisferio occidental en el Pentágono del 2009 al 2013. Vamos a hablar del caso Floyd, pero hay varios temas para abordar en esto. El hermano de George Floyd habló con el presidente Donald Trump, pero dijo al terminar: no me dio la oportunidad de hablar, fue muy difícil, solo hablaba él. Trump enfureció a los críticos al plantear la posibilidad del uso de armas en una revuelta en Minneapolis. Cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos, tuiteó Donald Trump. Ha sido muy criticado Donald Trump en estos momentos de perturbación y disturbios. La situación no es nada fácil. Vamos a abordar algunos aspectos con el profesor Frank Mora. De Miami vamos a regresar a Caracas para conversar con el politólogo John Magdaleno para abordar el tema de la situación política en el país y cómo puede cambiar o no eventualmente el problema de la gasolina, ese cuadro, ese panorama político. De allí vamos a regresar a Miami y vamos a estar por lo visto en un ping-pong. Vamos a conversar con Jimena Tabel, ella es periodista del Nuevo Herald. Miami está en toque de queda, pero ayer ocurrió algo particular, y es que los policías de Coral Gables pusieron una rodilla en tierra. Recordemos que a George Floyd le asesinan el policía cuando coloca su rodilla sobre su nuca, su cuello, y así es como le matan, ¿no? Let me breathe, o I can't breathe, era lo que decía él. Pues los policías de Coral Gables, ante una manifestación de protesta, cuando la manifestación pensaba que les iban a reprimir, no, se quedaron tranquilos y se arrodillaron, pusieron una rodilla en tierra. En esta oportunidad no era un gesto de agresión, sino era un gesto de humildad, como de pedir perdón, hermosísimo e insólito en un momento en que el país está arrasado por la violencia. Luego vamos a ir hasta el oeste de la nación, vamos a ir a San Diego para conversar con Emiliana Molina. California sacudida, como buena parte de Estados Unidos, por disturbios, saqueos, protestas, y vamos a ocuparnos puntualmente de lo que ha ocurrido en California, específicamente en Los Ángeles, y vamos a cerrar en Madrid, donde vamos a conversar con Dani Montero, periodista de Mediaset, a propósito de la situación española. Ingreso mínimo vital en España, requisitos y cómo solicitarlo. El gobierno ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario esta ayuda que beneficiará a casi 1 millón de hogares desde Madrid. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, lunes 1 de junio del año 2020.
Y el reloj nos indica que ya son las 7:24 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. De repente se incendió el país. De repente un país que estaba bajo la crisis impuesta por la pandemia del coronavirus, sus consecuencias en la economía, el dilema de se abre o no se abre la nación para retomar el ritmo económico, se contagian o no se contagian, cuando ya son más de 100.000 los muertos por la pandemia, un nuevo elemento literalmente incendia el país. Un policía en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, asesina a un afroamericano. El afroamericano aparentemente trataba de comprar algo con un billete falso en una tienda. El video del asesinato se volvió viral, ha recorrido el mundo, y bastó eso para que viniesen todo tipo de manifestaciones en importantes ciudades de Estados Unidos. En un principio, manifestaciones de protesta, y estas protestas terminan en actos de saqueos, sabotajes, violencia extrema. De repente hay que distinguir entre la protesta en sí y el uso posterior que algún grupo muy pequeño, evidentemente, hace de esas protestas. El presidente Trump fue muy criticado ayer en el The New York Times porque en momentos como este hay que llamar a la conciliación y a la unión nacional, y él ha hecho exactamente lo contrario. Siempre pugnaz, ha arremetido contra gobernadores y alcaldes demócratas que consideran no han sido lo suficientemente fuertes para solucionar el problema, empezando por la alcaldesa de Washington, a quien le ha arremetido duramente, y recordemos que las manifestaciones le llegaron hasta las puertas de la Casa Blanca. Lo peligroso es que esto no parece amainar, todo lo contrario, y es todavía un momento muy difícil para sacar consecuencias. No olvidemos, de paso, que todo esto ocurre en año electoral. Veremos, apenas estamos comenzando el 6º mes del año, un año que nos ha tenido hasta ahora confinados, encerrados. Sin embargo, no ha dejado de pasar de todo.